Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean otra vez al canal. Acompáñame a darle el primer vistazo a este perfume que tenemos aquí de la casa Maison Alhambra. Este es el Lovely Cherry, inspirado en el Tom Ford Lost Cherry. Este es un perfume que realmente no acaba de salir, tiene ya unos años, pero que me gustaría que te quedes en este canal para que le demos el primer spray. Últimamente he estado muy ocupado, por eso no subo tantos videos con tanta frecuencia. Pero dije, ok, vamos allá entonces a hacerle un unboxing, porque yo quiero saber a qué huele esta fragancia. Así que vamos allá de una vez con el unboxing. Aquí vamos a verlo, señores, de una vez en vivo. Vamos a ver qué tal. Véanlo ahí. No sé si se alcanza a percibir este diseño que tiene, que parece cuero, en este color hermoso. Vamos allá entonces. ¡Ulala! Ahí está la botella, bastante elegante. Veanla ahí. Hay una vueltita para que la vean. Muy bonita. Y que de una vez entonces, para ir directamente al grano, vamos a ver qué tal huele entonces. Y aquí estamos otra vez, señores, con la botella de otra perspectiva. Y vamos de una vez a ver cómo huele. Aquí tiene una marca. Tiene una pequeña marquita aquí. Pero vamos a ver. Exquisito. Vamos allá entonces a ver la atomización. Vamos a chequearla ahí. Uf, miren eso, miren eso. Uf. Vamos allá. Ok. Bien. Vamos a ver, vamos a dejarla un segundo. A que me llegue. Pues bueno, te quiero indicar que pensé inmediatamente, me llegó la fragancia al diseño que tiene la caja por fuera, que dije que hacía alusión a una especie de cuero, y me llegó a parecer que tenía esto. Todos sabemos que esto del cuero es una sensación que suele tardar más en desarrollarse en la fragancia, ya que se puede decir que es una nota olfativa principalmente predominante miren eso. Esos son los aceites esenciales ahí. Pues sí, el cuero es más predominante en las notas de base, pero llegué a sentir así. Pero vamos allá entonces a ver con la impresión. ¿Qué yo puedo decir de este perfume? Lo que también llegué a percibir es un toque ligeramente especiado, que puede que me esté equivocando, pero te estoy diciendo lo que yo creo conforme a lo que yo estoy sintiendo ahora. Y es que he sentido esta sensación en otros perfumes que tienen a una nota especiada, que es el azafrán. Aquí sentí una esencia un tanto característica de este tipo de nota olfativa. ¿Qué tal con el cherry? Pues sí, definitivamente todo en este perfume es así. Su nombre, su diseño, su color. A la salida vas a sentir inmediatamente esa nota ligeramente dulzona, con la que vas a asociar automáticamente con frutos rojos. Y bueno, asociando el nombre, pues ahí de una vez vamos a ver que el cherry es quizá uno de los actores principales en la fragancia. Ya de entrada ya lo sabes. Este es un perfume que se puede llegar a sentir con una sensación ligera parecida a la batonca, porque puede llegar a sentirse un poco cremoso, ya no tanto en torno a lo dulce frutal o lactónico, sino también como una especie de toque ligero balsámico o ambarado, eso quise decir, ambarado, y que puede llegarse a sentir también la sensación de el tabaco, así que se puede llegar a sentir un poco ahumada también. Este es un perfume que para mí mantiene mucho pues la esencia de ser juvenil,
pero este toque especiado que te he estado mencionando, que puedo percibir o más o menos me hace alusión la fragancia, pues equilibran perfectamente bien para no hacerla demasiada juguetona o muy, ¿qué te digo? Muy modo club y cosas así, bueno, dependiendo, porque aquí va manteniendo un toque que se puede llegar a sentir más serio, un poco más maduro. Es una fragancia que creo que es mejor ser utilizada en las noches frescas. Es una fragancia que se siente bastante pues atrayente, quizá adictivo para algunos olfatos. Esta es sin duda una fragancia que va a dejarte un toque distintivo, y al final, que ya es como una receta o una nota olfativa que se usa mucho en este tipo de fragancias, y es un toque ligero, amaderado, en este caso bastante sutil, parecida a la cuava, para hacer la alusión de limpieza y no hacer, eso mismo ya lo he explicado muchas veces en el canal, y no hacer la fragancia demasiado intensa en cuanto a este tipo de aromas que te he estado describiendo. Esto viene siendo como una especie de nota balance para no hacer la fragancia demasiada dulce y juvenil. Sabes que en este momento no te puedo hablar de su rendimiento como tal, pero sí quiero resaltar de inmediato que pues es posible que esta fragancia no sea demasiado llamativa en el sentido de ser muy proyectante o dejar una estela pesada a tu andar, básicamente dejando parte del olor del perfume mientras te mueves. No sé por qué siento que no va a ser tan fuerte en este caso, puesto a que lo atomicé muchas veces, como viste, para que viera la atomización. Pero wow, ahí me cayó un poco. Tengo un ventilador cerca aquí, ya me ha pasado 2 veces. ¿Por qué? Porque siento que no está completamente aquí inundado este cuarto del aroma, como otros perfumes que cuando lo atomizo demasiado y son bastante cargados, son muy proyectantes o su estela es pesada, pues yo puedo sentir la bruma en el aire, y creo que entonces eso me puede dar la alusión a que esta es una fragancia que quizá no va a ser demasiado intensa, demasiado invasiva. De momento creo que es un perfume que se mantiene en torno a lo moderado en este aspecto. Bueno, pues ya sabes que realmente todos estos detalles a profundidad te lo voy a mostrar cuando ya tenga algunos días de uso de este perfume y te traiga la reseña completa. De hecho, también pronto, que me va a llegar pronto la fragancia, que es uno de los nuevos de Armaf, añadido a la línea Odyssey, a la nueva línea Odyssey, que me parece que es el Black Forest, que también he visto por ahí algunas personas diciendo que puede llegar a parecerse al Tom Ford Lost Cherry, y bueno, y este está inspirado también en este. Y si es así, vamos a ver el unboxing también, las primeras impresiones de este Armaf, y más adelante yo te voy a indicar algunas opciones para que tú puedas decidir si en dado caso son inspirados en el mismo perfume, pues cuál de todos tú puedes. Sabes que aquí en el canal puedes ver varias comparativas de fragancias inspiradas en perfume de diseñador o nicho, y por eso aquí debajo en el canal te voy a dejar algunas comparaciones para que le des un ojo. En resumen, esta es una fragancia que de entrada me puede dar de una vez las notas olfativas muy concerniente a los frutos rojos con predominancia, ¿verdad?, en el cherry. Esta es la identidad principal de la fragancia, pero no solo se queda aquí, mantiene esos matices dulces afrutados de este tipo de fruta, pero también se puede llegar a sentir algunos toques que se puede interpretar como ambarados. Si es así, pues ya sabe que por ahí tiene un toque de vainilla y un toque resinoso que también lo puede llegar a hacer más cremoso. Y de fondo, unos matices mezclados entre una esencia parecida al cuero, un poquito más profundita, que le da nivel a la fragancia, y el toque
ahumado. Una fragancia que de momento considero que, pese a que gira en torno a estos tipos de matices que pueden dar la alusión de ser bastante juveniles, pues yo creo que mantiene un poco más en torno a clase, más tranquilidad, más sobriedad. Una fragancia que no estoy 100% seguro, tengo que verlo en la evolución si considero que es unisex, pero que realmente también en el modo de uso consideraría que vale más ser utilizado en noches frescas o tardes frescas para salidas románticas, algunas reuniones con amigos, y dependiendo del tipo de evento también puede llegar a ser algo semiformal dependiendo la temática de la reunión que vayas a tener. Pues me gustaría que si te está gustando el contenido, pues le des like. Y si quieres ver más videos como este, pues te suscribes y activa la campanita de notificaciones. Y como no, ve dejándome en los comentarios qué piensas del Maison Alhambra Love Cherry. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Te leo en los comentarios. Ahí te lo dejo.